¿Cómo están amantes y apasionados de la refrigeración y la electricidad? Espero que estén bien, muy bien. Bienvenidos a este video de comparación entre válvula de expansión termostática y tubo capilar. Para los que no saben qué es el tubo capilar, qué función cumple y por qué se obstruye a veces, ya tengo un video en el canal muy completo sobre el tema y te dejo el link en la descripción. Para los que no me conocen, yo soy este de acá. No, es Jason Statham. En realidad soy el que aparece en la intro, así que vamos con la intro. Apasionados de la refrigeración y la electricidad. Apasionados de la refrigeración y la electricidad. Espero que estén bien. Apasionados de la refrigeración y la electricidad. Espero que estén apasionados de la refrigeración y la electricidad. Espero que estén bien. Muy bien. Estamos en vivo. ¿Qué tal, amantes y apasionados de la refrigeración y la electricidad? ¿Cómo están? Bueno, este video es la comparativa entre elemento de expansión variable, como puede ser una válvula de expansión termostática, versus tubo capilar, que es un elemento de expansión fijo. En la lista de reproducción, curso de refrigeración, ahí me falta subir la parte 2 de compresores, la parte 2B, que sería, nos vamos a concentrar en la parte eléctrica. En la parte 2A vimos la parte mecánica, las piezas mecánicas y la parte eléctrica al pasar, pero en la parte 2 vamos a ver la parte eléctrica, vamos a usar el tester para medir bobinas, cómo se mide el consumo mal llamado amperaje, comúnmente llamado amperaje o intensidad de corriente, cómo saber con el tester, ya que son herméticos los compresores familiares, cómo saber cómo diagnosticar fallas. ¿Sí? Bien. Pero hoy vamos a hablar de una duda que me hizo un colega que incursionó hace muy poco en la refrigeración y sobre todo en la refrigeración familiar y ya se mandó a comercial. Hay cosas que tienen que quedar claras que son básicas y tienen que quedar claras y uno las tiene que entender si va a trabajar con refrigeración comercial. Primero, el tubo capilar se usa para compresores en refrigeración familiar y equipos con compresores de, por ejemplo, un quinto HP, un sexto HP, un cuarto, hasta un tercio, ¿sí? Medio HP, tienen tubo capilar. ¿Para qué es? Bueno, es para dosificar. El tubo capilar, hay un video, yo tengo un video que habla de tubo capilar, qué es, para qué sirve. Lo van a ver más a detalle, pero es para dosificar, entre otras cosas, la cantidad de refrigerante que en estado líquido, a punto de ebullición, para que ingrese en la evaporadora, en la cañería interna, y empiece a absorber el calor de los alimentos, por ejemplo. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuándo se usa válvula de expansión termostática? Bueno, cuando yo tengo, por ejemplo, grandes variaciones, se usa para potencias de medio HP en adelante, lo he visto, y cuando yo tengo grandes variaciones en la necesidad de potencia. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando yo tengo una cámara de frío, una cámara frigorífica, donde a veces voy a tener la cámara llena de mercadería, llámese carne, llámese verduras, que es alta temperatura, 8 grados más o menos, carne que puede estar a menos 10 grados, menos 5 grados, o a muy baja temperatura a menos 25 grados. ¿Sí? Depende de lo que yo necesite, la temperatura que yo necesite. Dicho eso, un colega me preguntaba si la temperatura se da, la elige uno o cómo se da. Bueno, la temperatura no se da como elige uno. ¿No? Uno no agarra y dice, bueno, yo voy a guardar en esta cámara lácteos, así que le voy a poner un equipo de súper congelado a menos 25 grados, porque sacamos el yogur, la leche, el queso, hecho piedra. ¿Sí? Normalmente esas cámaras operan entre 2 y 4 grados, 5 grados, lácteos. ¿Sí? Como la parte de abajo de una heladera donde se guardan los lácteos. Ahora, yo necesito congelados.
entre menos 10, menos 15 grados. Necesito freezer super congelados, menos 20, menos 28 grados, ¿sí? Oscila menos 30 grados. Y obviamente al variar eso va a variar la presión y temperatura del refrigerante que voy a utilizar. Obviamente eso me va a variar la temperatura de condensación, no es lo mismo si yo necesito una cámara que evapore a 0 grados, menos 2 grados, porque necesito que los alimentos me los mantenga entre 2 y 4 grados, no va a condensar a, qué sé yo, 0 grados, obviamente, siempre muy por encima. Pero al variar presión es igual a temperatura. Cuanto más baja la presión y por ende la temperatura de evaporación, más baja va a ser la temperatura de condensación. Cuando subo la temperatura de evaporación, subo la temperatura de condensación. Y por ende el compresor no es el mismo, ¿sí? No debería ser el mismo. Se tiene que adaptar y el refrigerante, según la tabla de presión y temperatura, se tendría que adaptar a lo que yo necesito. Bien, pero no nos queremos ir mucho de tema. Si yo voy a poner tubo capilar en un circuito, voy a tener en marcha presión dinámica, una presión constante en la parte de alta, que sería condensadora, y una presión constante en la parte de baja presión, que sería evaporación, ¿sí? Bien, en la parte de condensación se produce el enfriamiento del refrigerante porque cede calor al ambiente, y en la parte de evaporación se produce sobrecalentamiento porque absorbe calor y se va calentando al absorber el calor de los alimentos, aunque parece contradictorio. Bien. Cuando yo tengo una válvula de expansión termostática, lo que yo tengo es un bulbo a la salida, a unos 4 o 5 centímetros, algunos dicen que hay que dejarlo a 10 centímetros de la salida de la evaporadora, cada maestrillo con su librillo, que me va a censar la salida. Seguimos. Cuando uno tiene una válvula de expansión termostática, va a dosificar, abrir y cerrar, ¿sí?, la cantidad o el paso de refrigerante a la evaporadora, ¿sí?, a la parte de la cañería interna, que es la que se encarga de enfriar, entre comillas, o absorber el calor de los alimentos, sea en una heladera comercial pequeña o en una cámara frigorífica grande. Como yo tengo una variación, esa variación se va a dar en base a la necesidad térmica, ¿sí? Esa variación, la válvula termostática, varía en base a la necesidad térmica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una cámara llena que una cámara vacía. Si yo tuviera la cámara vacía, vamos a poner este ejemplo, ¿no?, y tuviera un tubo capilar, y el tubo capilar me dosifica la misma cantidad que yo necesito cuando tengo la cámara llena. ¿Qué va a pasar con el refrigerante en estado líquido que ingresa al evaporador? Al no tener suficiente carga térmica, y obviamente al estar vacía y no hay mucha demanda, no se abre la puerta, no ingresa calor del exterior, ¿qué va a pasar? El refrigerante no se termina de evaporar y me puede retornar refrigerante en estado líquido, ¿sí?, a punto de ebullición, pero en estado líquido al fin y al cabo, al compresor. Por eso siempre que tengo una válvula de expansión termostática que me varía, me dosifica la cantidad de refrigerante, tengo que tener dos cosas más que a veces no se ven en los circuitos de refrigeración, y es un error garrafal, es un error tremendo. Tubo recibidor y acumulador de succión. ¿Dónde va el tubo recibidor? El tubo recibidor va a la salida de la condensadora. Es el encargado de recibir el refrigerante en estado líquido, antes de la válvula de expansión termostática y por ende de la evaporadora. Bien. ¿Y el acumulador de succión dónde va? Bueno, va antes del compresor, después de la evaporadora. ¿Por qué el acumulador de succión? Bueno, supongamos, son dos botellones, parecen dos como garrafa, les muestro con el termo, ¿no? Normalmente de color negro. ¿Por qué se usa esto? Bueno, supongamos que
Un día la cámara está funcionando, llena, se abre la puerta cada rato, entonces yo le hice la carga de refrigerante según fabricante, y ese refrigerante está en el tubo recibidor, pero al haber tanta demanda, la válvula de expansión trabaja abierta, más de lo que estaría con una cámara vacía, e ingresa, permite que pase mucho refrigerante a la evaporadora. Esto cuando está todo funcionando correctamente, ¿no? Entonces todo ese refrigerante que ingresa a la evaporadora, que le permite ingresar la válvula de expansión termostática, se evapora porque absorbe el calor de los alimentos. Bien, al tubo recibidor, ¿qué va a llegar? ¿Gas o líquido? Bueno, va a llegar refrigerante en estado gaseoso. ¿Por qué? Porque se evaporó al absorber el calor de los alimentos. Bien. Ahora, supongamos que al otro día la cámara frigorífica está vacía. Tiene una sola pieza de carne o una media res, como le llaman acá en mi país. Entonces, ¿qué pasa? La válvula tiene que tender a estar más cerrada. Ahora supongamos que viene un técnico y juega con el tornillo, porque es normal, y abre demasiado la regulación de la válvula. Esa válvula va a permitir que pase o ingrese más refrigerante a la evaporadora de lo que debería. Si yo tengo el acumulador de succión, ¿qué va a pasar? Bueno, ingresa a la evaporadora, no se termina de evaporar y el acumulador de succión me protege el compresor de golpes de líquido. Ahora bien, si yo no tengo el acumulador de succión, nada me garantiza que no retorne refrigerante en estado líquido al compresor, ¿sí? Y eso ha dañado muchas piezas mecánicas de compresores, tanto herméticos como semiherméticos. Hace poco obtuve autorización de la empresa Akmar o Akmarmetic, ¿sí? Que son fabricantes de compresores para la parte comercial. Les agradezco enormemente. Y ellos comentaban que es la gran cantidad de daño que tienen en sus compresores o motocompresores son por golpes de líquido, retorno de refrigerante en estado líquido. También la empresa Embraco, que también me dio autorización, mencionaba lo mismo, y otras empresas que no voy a mencionar, porque no tengo autorización, pero también mencionan lo mismo, ¿sí? Una de las 3 principales causas de daño a motocompresores, hermético, puede ser alternativo, reciprocante o semihermético, es golpe de líquido, ¿sí? Y esta parte es un poco graciosa. Una persona que tiene un negocio, que tiene, vamos a poner un precio en dólares, porque es una moneda más internacional, tiene $500.000 en mercadería. Y usted le dice, bueno, mire, señor, en su equipo hay que instalar un acumulador de succión, es así, parece una botella, es negro, que lo que hace es garantizarle que si la válvula de expansión termostática fallara, o viene un técnico y se lo toquetea, el líquido no va a ingresar directamente al motocompresor y le va a proteger el compresor. Bien, ¿cuánto sale ese acumulador de succión? Y pongámosle precio X, $5. No, déjalo así, si siempre funcionó así, no pasa nada. Bueno, yo le voy a aclarar algo. Los fabricantes de compresores no dicen que no pasa nada. Ellos lo que nos dicen es que la mayoría de los daños son por golpes de líquido, refrigerante en estado líquido o retorno de refrigerante en estado líquido al motocompresor. ¿Quiere decir que solamente retorna líquido por falla en la válvula? No, pero es una de las causas. Que la válvula de expansión termostática necesita de un tubo recibidor de líquido a la salida del condensador y un acumulador de succión antes del compresor a la salida de la evaporadora. ¿Por qué? Porque las variaciones del caudal de refrigerante, ¿sí?, me las van a soportar estos 2 elementos. El equipo tiene que trabajar con la misma carga de refrigerante. Entonces la válvula, el día que esté cerrada, casi del todo, porque no tenga necesidad de enviar mucho refrigerante, lo va a tener almacenado
en el tubo recibidor de líquido a la salida de la condensadora. Y cuando la cámara se llene, va a abrir para que ingrese más refrigerante a la evaporadora y lo va a tomar de lo que suele quedar en el recibidor de líquido o tubo recibidor cuando no se necesite. Cuando se necesita, el tubo recibidor va a trabajar con menos cantidad, ¿sí? Va a quedar más libre porque la válvula le va a permitir ingresar a la evaporadora más cantidad. Y el acumulador de succión lo mismo. Los días que la válvula esté abierta, obviamente algo de líquido podría llegar a ingresar y se termina de evaporar allí por la forma que está hecha tipo sifón. Y los días que la válvula esté cerrada, obviamente va a trabajar casi, va a recibir menos cantidad de refrigerante, ¿sí? Pero el acumulador de succión es el que nos garantiza que no retorna líquido al compresor. ¿Por qué otras razones puede retornar líquido? Refrigerante en estado líquido. Bueno, cuando fallan los forzadores, los ventiladores, los que hacen circular el aire en las evaporadoras, no hay buena evaporación, porque eso trabaja con evaporación forzada, y puede, al no haber evaporación correcta, retornar refrigerante en estado líquido. Entonces, ¿qué pasa? El acumulador de succión nos salva el compresor de golpes de líquido, ¿sí? Bien, yo le decía a este colega que me consultó, me dice, ¿es necesario que ponga el acumulador, el tubo recibidor? Como ser necesario, sí, porque si ese compresor se daña, y es muy probable, es tu responsabilidad. Para poner un ejemplo nomás, para que lo entendamos, es como que uno diga, yo no uso nunca el cinturón de seguridad y no me pasó nada, siempre, o el casco cuando voy en la motocicleta y nunca me pasó nada, no pasa nada. Bueno, que a ti no te haya pasado nada nunca, no quiere decir que no pase nada. Si usted le pregunta a un inspector de tránsito, le va a decir, mirá, si te contara la cantidad de accidentes que hay y lo complicado que es para la persona que sufre el accidente por no haber utilizado casco y no haber utilizado el cinturón o no respetar el semáforo. Bueno, lo mismo pasa con los fabricantes de compresores, ¿sí? Usted les preguntan a ellos, o ellos dan capacitaciones, y ellos les dicen, una de las 3 principales causas de rotura o daño en motocompresores hermético o semihermético es retorno de refrigerante en estado líquido. Y en la mayoría de los casos no estaba el acumulador de succión. ¿Se entiende? Y le termina saliendo más caro al dueño del equipo, ¿sí? Entonces, mi consejo es, si ustedes van a ver un equipo que tiene tubo capilar y no tiene tubo recibidor de líquido a la salida de la condensadora, acumulador de succión a la salida de la evaporadora, no hay problema, porque el capilar lo que va a hacer es todos los días, las 24 horas del día, los 365 días del año, enviar la misma cantidad de refrigerante a la evaporadora. No importa si la cámara está vacía o si la cámara está llena. O sea, la carga térmica no es la misma. No importa si en el exterior hay menos 25 grados, porque está nevando, es una exageración, obviamente. O hay 35, 45 grados, porque hace mucho calor y estamos en un desierto. No importa. El tubo capilar siempre va a dosificar la misma cantidad de refrigerante a la evaporadora y va a mantener la misma cantidad de presión y por ende temperatura en la condensadora y en la evaporadora. Por eso se llama elemento de expansión fijo. Ahora bien, la válvula de expansión termostática no es un elemento de expansión fijo, se ajusta en base a la necesidad. No va a trabajar igual y no va a tener la misma apertura un día de frío que un día de extremo calor, ni un día que la cámara esté vacía a un día que la cámara esté llena. Y en muchos casos, cuando la cámara está llena, suele ser en época de verano, de mucho calor, en heladerías, en neverías, como le dicen en algunos lados, o demás, y entonces no va a haber una pequeña variación en la válvula, en la apertura de la válvula, entre la época fría, con la cámara vacía, y la época
caliente con la cámara llena. O sea, suele haber una bastante importante variación de refrigerante líquido que envía o permite enviar la válvula a la evaporadora. Y esa gran variación hace esto: varía las presiones. Sí, es como en aire acondicionado automotor. Usted en aire acondicionado automotor no va a tener la misma presión porque el compresor va a variar según las revoluciones del motor. Lo mismo pasa con la válvula esta. Y otra cosa, no hay, y esto se los digo con la mejor intención, si ustedes lo quieren hacer, háganlo. Si ustedes lo quieren hacer, háganlo. Pero no hay que toquetear la válvula de expansión termostática. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que estar tocando el tornillo a cada rato, como hacen algunos técnicos que por las dudas abren el tornillo, cierran el tornillo, abren el tornillo, cierran el tornillo, para que pase más, para que pase menos? Porque se supone que ese ajuste lo hace automático. Y aparte, normalmente, ellos lo que hacen es adjudicarle a la válvula de expansión que viene regulada de fábrica un problema que no siempre está en la válvula de expansión termostática. Muchas veces está en otro lugar. ¿Sí? Entonces, tratar de solucionar un problema con otro problema. Como yo ya les dije en otros videos, una mentira no se soluciona con otra mentira y un problema no se soluciona con otro error. Al contrario, se suele empeorar. Entonces, si la válvula, antes de decir, bueno, está dañada la válvula de expansión, vamos a abrir el tornillo que largue más, y resulta que después tengo encima, no tengo el tubo recibidor y tengo un excelente golpe de líquido al compresor que me termina dañando el compresor. Un terrible, mejor dicho, golpe de líquido. ¿Por qué? Porque el técnico quiso hacer todo así rápido y no buscó el problema. ¿Sí? Otra cosa, no sé cómo es el suministro eléctrico en su país, pero en mi país los golpes de alto y bajo suelen dañar los capacitores y esto puede dañar los motores o detener los motores o mermar los motores de los forzadores. ¿Y esto qué hace? Que la presión en la condensación suba o la presión en la evaporación suba, por ende, y presión igual a temperatura. Entonces la temperatura de trabajo sube y pierde eficiencia, rendimiento del equipo. Y dicen, es el problema de la válvula. No, no es el problema de la válvula, querido, estimado. El problema está en otro lado. Y hay algo básico. Si yo tengo capilar, que es un elemento de expansión fijo, no necesito tubo recibidor de líquido ni acumulador de succión. Pero regla de oro, por ley, tendría que ser ley. Si yo tengo válvula de expansión termostática, que es un elemento de expansión variable, y el flujo de refrigerante líquido para que absorba el calor, la energía térmica de los alimentos y se evapore, me va a variar, o sea, la cantidad de líquido que ingresa a la evaporadora me va a variar, por ende yo tengo que tener un tubo recibidor de líquido a la salida de la condensadora y un acumulador de succión para evitar golpes de líquido a la salida de la evaporadora antes del motocompresor o del compresor. Si a mí me llama alguien y me dice, arreglame este equipo, bueno, vamos a poner el tubo recibidor que tendría que estar y no está, y vamos a poner el acumulador de succión. Si no, te pongo un tubo capilar, pero perderás mucha eficiencia. Mucha eficiencia. Y si me dice, no, déjalo así, porque toda la vida trabajo así, yo no lo hago. Discúlpeme, estimado casi cliente, pero yo no lo hago. ¿Por qué? Porque si se le daña al equipo, si retorna líquido al compresor, después la culpa va a ser mía. Entonces busque otro. Chao. ¿Sí? Bien. Esto queda guardado. Si no lo pudieron ver, lo ven después, no hay problema. Muchas gracias por conectarse. Mañana voy a estar bien temprano para evitar ruido de fondo, grabando la segunda parte de compresores. ¿Sí? La segunda parte de compresores nos vamos a enfocar más en la parte eléctrica, cómo usar el tester o pinza amperométrica, el voltímetro. Dentro de la misma pinza amperométrica un multímetro está. Cómo usar el medidor de ohm, ¿sí? Para medir los ohm de las resistencias de las dos bobinas
etcétera, etcétera. ¿Cómo saber detectar, ya que eso está hermético, dónde está el problema? Vamos a ver los elementos de arranque. No va a ser clase en vivo, la voy a grabar y voy a ir agregando imágenes para que esté mejor preparado, pero lo vamos a preparar con todo. Muchas gracias por ver el video, gracias totales.